Muy buenas, gente, bienvenidos a otra reseña de mi canal. Mi nombre es Cincinatox y hoy voy a hablar de Propaganda, un libro tal cual. Propaganda de Edward Bernays. Este libro es un folletito pequeño de 150 hojas, letra asequible, no es de ciego, o sea, está bien. Y está muy condensado, está muy bien explicado los conceptos básicos. Bueno, Edward Bernays es uno de los mentores, por así decirlo, de las relaciones públicas de los países. Él, en Estados Unidos, intentó demostrar a entidades políticas y empresariales cómo de importante era llegar al público de una forma para encauzar sus ideas, sus gustos y sus pensamientos. Tiene mucho que ver con la sociedad de consumo en la que vivimos hoy en día, en la que nos implantan constantemente necesidades innecesarias. Pero para que la economía siga funcionando, interesa que consumamos constantemente cosas que no necesitamos. Y él te viene a explicar en este libro cómo, gracias a la propaganda, llegan a manipular tus intereses. De cómo la manipulación inteligente, por así decirlo, llega a ordenar tus costumbres, tus gustos y tus hábitos. Y te viene a decir toda la importancia que tiene esto. El objetivo del libro es describir el mecanismo por el cual se manipula la mente pública. El objetivo del libro es describirte el mecanismo para manipular a las personas. De cómo se manipula su mente para llegar a una necesidad, de un consumo o de aceptación de una idea. De esa premisa es la que parte el libro y está bastante bien, está bastante bien. Por ejemplo, se mete mucho con la educación que tenemos hoy en día, de cómo la alfabetización universal y de la educación realmente enseña a la gente a leer, a escribir y a multiplicar, pero no te enseña a pensar por ti mismo. Lo que hace es lobotomizar a las personas para que simplemente sean capaces de tener un comportamiento más ovejero, de dejarse llevar mucho más fácilmente. Es de simplemente memorizar y repetir, como lo que hacen las máquinas. Critican muchísimo, fíjate que este libro se escribió hace 60 años y ya criticaban en aquel entonces el hecho de enfatizar tanto la memorización y la repetición si es algo que las máquinas ya pueden hacer. Nosotros lo que deberían enfocarse los educadores es en hacerles resolver problemas a las personas, a intentar que sean útiles y flexibles a un montón de acontecimientos. ¿No? Yo también opino eso. También dice que la palabra propaganda del libro, que el libro simplemente se llama propaganda, no tiene connotaciones negativas para él, porque las connotaciones negativas realmente es un estigma social que llevamos arrastrando desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, en la que Goebbels, o como no sé si lo he dicho bien, pero bueno, es que fue el mayor propagandista de la historia, que en relaciones públicas de Hitler, pues imaginaos ya cómo acabó. A partir de él se empezó a connotar de una forma despectiva lo que es la propaganda, pero él defiende la propaganda en todos los ámbitos de la sociedad para así intentar manipular a la gente para el bien común, que es al final intentar convivir entre todos en las máximas libertades posibles, pero sin llegar a conflictos bélicos y guerras como las que siguen ocurriendo hoy en día. También habla en el segundo capítulo del problema de las democracias en que no se centran en el liderazgo, si deberían centrarse nuestros representantes en tomar decisiones para el bien común, en vez de tomar decisiones en función de lo que opine la gente, en vez de lo que opine la gente del pueblo, solo para conseguir votos. Al final, la mayoría de las veces que se emite un globo sonda a la población, al no estar formada, no saben realmente lo que les viene bien en general. Se tienden mucho al final, por las ideas más populistas y las tendencias más extremistas que al final poco bien hacen a la comunidad. Se mete mucho con la voz del pueblo porque es un concepto ambiguo, según él, en el que dice que realmente no son mentes pensantes. Todas las conclusiones a las que llega la mayoría de la población son prejuicios, herencias, hábitos y costumbres heredadas, impuestas por tus familiares o por políticos o por jefes de influencia del sector privado, del consumo. Pero pensamientos originales hay pocos hay.
Dice que las sociedades más capitalistas, como la estadounidense, que son la población en la que más eslóganes heredados tienen por todo el impacto de la publicidad a lo largo del siglo XX. Que al final muchísimas decisiones, aún no sabiéndolo, están totalmente influenciadas por la costumbre que tienen. Se, por ejemplo, desarrolla en unas hojas, no sé en qué capítulo exactamente, creo que era el sexto, lo tengo apuntado. Sí, en el sexto te desarrolla cómo te dice que la mayoría de las... Te coge un periódico, no sé si era el New York Times, no sé cuál es, o el Washington Post, y te dice, mira, de la portada, de las 6 noticias de la portada más relevantes, hay 4 que son propaganda, porque están totalmente encauzadas a un sentido. Simplemente la forma de formular el titular ya te va reconduciendo a una tendencia o a un sentido de un interés político o económico. Y está muy bien porque te lo desarrolla y te lo analiza, esos títulos, en por dónde van los tiros y cómo interesa que esos títulos vayan. El ejemplo que pone él es uno de las aduanas, de los impuestos aduaneros. Te comenta si realmente se quiere llegar a cambiar los impuestos aduaneros, no se puede decir claramente al público. Eso no es un propaganda, eso no tiene no tiene mucho sentido en política si quieres influenciar a las masas. Lo que tiene sentido es, te lo explica así tal cual, ¿no? En el ejemplo que pone. Lo que tiene sentido es primero llegar a dramatizar ese cambio, que sería el paso de los aranceles. Y él pone un ejemplo, dice, lo primero es, lo que tendrían que hacer esos políticos o esas empresas es escenificarlo dramáticamente. Y él pone el ejemplo de llevar a representantes políticos, en este caso a varias ciudades de Estados Unidos, y colocar en una carpa o en un palacio de los deportes o en un sitio público los alimentos con esos aranceles y sin esos, para que se vea realmente el ejemplo de cómo varían, de lo baratos que son o lo caros que son. Y que se vea el ejemplo de que la gente pueda acudir ahí y verlos. No sé si comprarlos, pero que pueda la gente verlos allí. Y no solo eso, sino que encima te dice que también hay que tocar, además de escenificarlo dramáticamente, es tocar la fibra. La fibra de cualquier medida política siempre hay que tocar la fibra, que en este caso es con las clases marginales o las clases pobres. Que en este caso sería, si todos los aranceles de importación que llegan a Estados Unidos tienen... si todos los productos de importación que llegan a Estados Unidos tienen este arancel, por ejemplo, la lana, eso significa que los vestidos de lana van a ser más caros y va a haber gente que no se los va a poder permitir. Por lo tanto, vas a provocar, sacan titulares en los periódicos, que más de 50.000 personas en este sector de textil de Nueva York, imagínate, está muriéndose de frío y está en riesgo de pobreza porque no puede acceder a esta lana. Son titulares dramatizados para tocar la fibra del público. Y eso simplemente se hace antes de la campaña de los aranceles, realmente, para ya empatizar y tener ejemplos en la mente de las personas, porque te comenta mucho el hecho de que para organizar una campaña política, antes tienes que tocar esos temas de una forma sensible y dramatizada para que la gente les llegue, para que a cualquier persona, da igual los estudios que tenga, les llegue con ejemplos reales, no con tecnicismos, que es lo que la gente no escucha cuando un político o un técnico se pone a hablar de cosas técnicas y concisas, no recibe atención porque no les interesa a la población. Da igual, aunque eso sea mejor para ellos, no les interesa. Tiene que haber este tipo de tramas, este tipo de movimientos para llegar a empatizar con la gente. Y además de intentar financiar o promover grupos de presión para boicotear una fábrica, boicotear un sindicato, boicotear algo. Todo esto, en el ejemplo de los aranceles, te lo explica y dice así, para después de unos meses o un año con estas estrategias, ya el político que quiera acarrear esa idea, que sabe que es escuchada porque ha tenido atención en estos movimientos, pues sacarla al público. Y ya en ese momento le escuchan mucho más que alguien que de primeras, sin haber hecho esto, diga, pues lo que habría que hacer es quitar los aranceles. No lo escuchan, les da igual. No, les da igual, porque eso no está en
en las imágenes o en el recordatorio diario de la gente normal. Y me parece muy interesante porque pocos libros hablan de estas cosas, literalmente. Es un ensayo, claro, es un ensayo de este tío. Se le... Bueno, a este tío, a Edward Bernays, se le adjudica el hecho de promocionar el tabaco en las mujeres. De cómo en los años 20 este tío fue contratado por una tabaquera para promover para quitar el estigma del tabaco en las mujeres, que hasta los años 20 se veía como algo de hombres y se veía mal que una mujer se tomase esa libertad. Este autor tuvo mucha influencia en cómo vendérselo al público por medio de la publicidad y las películas de Hollywood para que recibiese esa aceptación general, para que las mujeres sobre todo empezasen a ver el tabaco como una forma de rebeldía ante la sociedad y una independencia del hombre. Y está muy bien, además de algo estético que queda bien, porque incluso en los hombres ya quedaba bien por las películas de Hollywood, porque en aquel entonces, claro, en los años 20 no estaba tan normalizado y no había tantos estudios de que el tabaco realmente perjudica la salud. Antes no sé, incluso los propios médicos fumaban cuando tú ibas a la consulta. Y para terminar, llega a la conclusión de que la propaganda nunca desaparecerá, siempre se utilizará y lo que hay que hacer es utilizarla de una forma inteligente para encauzar a la masa pensante, a la masa votante, a la masa general de la población, hacia tendencias que no terminen perjudicándonos a nosotros mismos, como vienen a ser los conflictos bélicos, hambrunas y, bueno, pues lo peor de lo peor, y catástrofes monumentales. Pues te viene a decir eso. Os voy a dejar el link en la descripción y si os gusta me decís. Y darme un like si os gusta, está claro. Así que suscribíos y si me queréis proponer algún libro, dejadmelo en los comentarios, que yo voy a escucharos. Nos vemos.